Hay lugares que no necesitan fantasmas para dar miedo, porque la tragedia los habita. Hoy, en Historia al Oído, viajamos a Colombia, a un hotel abandonado, suspendido frente al vacío, un sitio donde cientos de personas fueron a buscar silencio y encontraron la muerte. Esta es la historia del Salto del Tequendama. El Salto del Tequendama se encuentra a las afueras de Bogotá. Es una cascada imponente, envuelta constantemente por una neblina tan espesa que parece sólida. Mucho antes del hotel, mucho antes de que existiera la carretera, los pueblos indígenas muiscas ya consideraban este lugar sagrado y a la vez peligroso. Ellos creían que aquí habitaban espíritus guardianes, seres que vigilaban el tránsito entre el mundo de los vivos y el mundo de los muertos. Para ellos no era un sitio para quedarse, era un sitio para pasar o para desaparecer para siempre. Esta cascada siempre ha estado rodeada de mitos. Se decía que sus aguas purificaban, pero también que su caída representaba un portal. Los muiscas contaban que el dios Bochica había abierto la montaña con su bastón para liberar las aguas que inundaban la sabana de Bogotá, creando así el Salto. Pero esta creación divina también trajo consigo un aura de poder y peligro. Era un lugar de respeto, un lugar donde el mundo natural y el sobrenatural se tocaban. Esta energía, que para unos era sagrada, para otros se convertiría en una atracción fatal. Y así, con el tiempo, la historia del lugar comenzó a teñirse de una oscuridad que nadie pudo prever. En el año 1928, en el borde mismo de este precipicio sagrado, se construyó un elegante hotel. Era un edificio imponente, con arquitectura francesa, un verdadero símbolo de progreso, exclusividad y poder para la élite de la época. Políticos, empresarios y visitantes extranjeros llegaban en sus lujosos autos para admirar la vista espectacular de la cascada y para disfrutar de las fiestas que se celebraban en sus salones. El hotel era el epicentro de la vida social bogotana, un lugar donde se cerraban negocios y se exhibía la riqueza. Pero algo empezó a cambiar lentamente. La neblina, que antes era parte del paisaje, ahora parecía no disiparse nunca. El ruido constante y que hipnótico del agua cayendo, que al principio era una melodía, se convirtió en un estruendo que no dejaba dormir a los huéspedes, y el lugar poco a poco comenzó a atraer a otro tipo de visitantes, personas rotas, personas cansadas de vivir. Con el paso de los años, la fama del hotel se transformó drásticamente. Dejó de ser el refugio de los ricos para convertirse en el silencioso destino final de los desesperados. Hombres y mujeres de todas las edades viajaban solos hasta allí. Pedían siempre lo mismo, a una habitación con vista al Salto. Registraban sus nombres, subían las escaleras y nunca bajaban a desayunar. El personal del hotel comenzó a notar un patrón macabro. El lujo y la alegría de los primeros años fueron reemplazados por una atmósfera de tristeza y fatalidad. Algunos empleados afirmaron que durante las noches más silenciosas se podían escuchar llantos inexplicables provenientes de habitaciones vacías. Otros aseguraban haber visto siluetas paradas frente a las ventanas, inmóviles, mirando fijamente al vacío durante horas, como si el abismo las estuviera llamando. El hotel, incapaz de sacudirse esa reputación sombría, se volvió insostenible. Finalmente, en la década de los 90, cerró sus puertas para siempre, pero aunque el hotel murió, la tragedia no se fue. Con los años, el majestuoso edificio quedó en ruinas. El abandono hizo su trabajo. La humedad implacable de la neblina lo devoró por dentro, manchando las paredes, pudriendo los pisos de madera y cubriendo todo con una capa de moho y olvido. Fue entonces cuando los vecinos
y los curiosos que se atrevían a acercarse comenzaron a reportar cosas extrañas. Hablaban de voces que susurraban nombres al viento, de sombras que se cruzaban rápidamente por los pasillos oscuros, de una sensación de tristeza tan extrema al entrar que te aplastaba el pecho. Lo más inquietante es que muchas personas, incluso las más escépticas, salían del lugar llorando desconsoladamente, sin poder explicar por qué. Describen el mismo sentimiento, una presión en el pecho, una angustia profunda, como si el edificio mismo estuviera impregnado de todo el dolor que presenció, como si el lugar no solo guardara el eco del sufrimiento, sino que se alimentara de él. El hotel ya no era una ruina, era una herida abierta en el paisaje. Exploradores urbanos y cazadores de fantasmas, atraídos por estas historias, han visitado el hotel durante años. Muchos aseguran haber grabado psicofonías, esos sonidos electrónicos que supuestamente capturan voces del más allá. En estas grabaciones afirman escuchar susurros claros. Algunas voces parecen advertir: no saltes, pero otras, más siniestras, parecen invitar: quédate. Además de los sonidos, los testimonios visuales son igualmente perturbadores. Varios visitantes y vigilantes nocturnos afirman haber visto figuras humanas de pie, muy cerca del borde del acantilado, justo donde la vista es más vertiginosa. Pero al acercarse para ofrecer ayuda o simplemente para ver quién estaba allí, no había nadie, solo la neblina densa y fría y el sonido interminable del agua cayendo hacia el abismo. Estas apariciones fantasmales parecen ser una constante, como si las almas de quienes saltaron estuvieran atrapadas en un bucle eterno, reviviendo su último momento una y otra vez. Entonces, ¿es todo una leyenda o hay algo de realidad en estas historias? Los expertos en psicología y los escépticos tienen una explicación racional. Argumentan que el lugar provoca efectos psicológicos muy potentes en quienes lo visitan. El ruido blanco constante de la cascada, conocido como infrasonido, puede generar ansiedad y malestar. A esto se suma el aislamiento del lugar, la niebla que desorienta y borra el horizonte, y por supuesto el peso de su historia trágica. Esta combinación, dicen, puede jugar con la mente y hacer que las personas perciban cosas que no están ahí, pero otros, incluyendo a muchos locales y a quienes han sentido esa extraña energía, creen en algo más oscuro. Creen que las almas de las personas que saltaron al vacío no se fueron, que su desesperación y su dolor se quedaron impregnados en el hotel y en el paisaje. Sostienen que el salto del Tequendama no solo atrae a los desesperados por su fama, sino que activamente los llama, susurrándoles a través del viento y la niebla. Hoy, el antiguo hotel ha sido restaurado y funciona como un museo de biodiversidad, un intento por darle una nueva vida y limpiar su pasado oscuro. La estructura luce hermosa de nuevo, pero quienes lo visitan dicen que el silencio entre las multitudes sigue siendo el mismo, una quietud pesada que se siente en el aire, porque hay lugares que no se limpian con el tiempo, hay manchas que ni la pintura nueva puede cubrir, y hay ecos que nunca dejan de caer. Esto fue Historia al Oído. Si te gustó esta historia, no olvides suscribirte y activar la campanita para no perderte nuestro próximo viaje a lo desconocido. Gracias por escuchar.